hacer hoy, ¿no? Lo que te voy a indicar. Obviamente todo lo vas a encontrar allí, ubicar allí. ¿Qué hablé? Hablé en el video sobre el tema de lo que va a ir en el examen. En el examen solamente vamos a tomar en cuenta la Unit 4, es decir, la unidad 4, que dice Live at Home, es decir, viene en casa. Aquí hablamos 4 lessons, como es típico, y esas 4 lessons engloban lo siguiente. Things in a home, es decir, los objetos o cosas del hogar. Luego tenemos how much y how many, el uso para indicar cantidad. Recuerda que lo habíamos hablado. Y por último, los usos de los quantifiers, los cuantificadores. ¿Ok? Before nouns, como puedes apreciar aquí. Luego teníamos la lesson B, making a request, agreeing to a request. ¿Ok? De acuerdo con una request, con un requisito. Luego teníamos aquí la lesson A, los household chores y separable two-word phrasal verb. Entonces van a ser 3 cosas que vamos a tocar aquí. Y toma nota. ¿Estás oyendo, Tero? Sí, sí. ¿Qué debes hacer? ¿Por qué la cámara está apagada? Estoy haciendo desde computadora y no tengo la camarita esta. En varias oportunidades las he encendido. Acuérdate que tiene Sí, que pero haber era una porque está en el notificación laptop. con tiempo respecto a eso, ¿ya? Porque si no, lamentablemente Ok. estás ausente. ¿Sabes que es así? Perfecto. Entonces tenemos las dining homes, es decir, las cosas del hogar. Tenemos el bathroom, bedroom, tenemos kitchen and living room. Aquí habíamos hablado sobre toilet, shower, sink, curtains, closet, dresser, shelf, sofa, armchairs, cupboard, stove, dishwasher y todos estos things in home que trabajamos o podemos observar en el hogar. ¿Ok? Por cierto, les envié una exposición allí. Ustedes hicieron una exposición a algunos de los que envían sus actividades. Después de eso teníamos 2 puntos más, el uso del how many, how much. ¿Recuerda qué significa how many, Otero? ¿Y how much? How many, how much. No exactamente. Ok, how many y how much significa cuánto y cuántos. Es decir, en sí lo voy a utilizar para preguntar en interrogative sentence. How many significa cuántos en plural y how much, cuánto en cuanto a lo que es singular, ¿ok? Ok. Luego tenemos los quantifiers before now, que son los cuantificadores que van antes del sustantivo, del noun, ¿no? Como puedes ver en la imagen, tenemos 2 pictures, ¿verdad? Tenemos 2 imágenes. Sí. En esas 2 imágenes tenemos lo siguiente, dice, how many está de un lado, ya sabes que how many es cuando plural, y how much es cuando es singular, ¿verdad? Entonces tenemos how many, cuántos, cupboards, puedes ver que es cupboards, son gabinetes, estantes, are there, y también habíamos trabajado la partícula are there, que quiere decir hay. No sé si te acuerdas que habíamos hablado para indicar existencia, y también teníamos la partícula aquí que podemos apreciar how much, que quiere decir cuánto, y aquí está lie is there. Entonces aquí tenemos las siguientes cuestiones. How many cupboards are there? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos estantes hay? ¿Ok? Y en esta sección tenemos how much light is there? Es decir, ¿cuánta luz hay? ¿Ok? ¿Cuánta luz hay? Entonces teníamos los quantifiers que eran los que nos indican la quantity o quantity, es decir, la cantidad. Entre esos teníamos lo siguiente, teníamos a lot of, some, a few, many y any para los plural. ¿Estás viendo, Tero? Sí, sí. Y luego teníamos para los singular lo siguiente. ¿Cuáles teníamos? Singular. um, Otero, espero por tu respuesta, los que están aquí todos. a lot of, a little, much, any, ¿Y este? some. Some. Muy bien, entonces ya sabemos que con esto los trabajamos para singular y esto los trabajamos para plural. Como puedes ver, some se puede utilizar en ambos casos, ¿no? También tenemos el uso de any para ambos casos.
Ahora, yo les había entregado una diapositiva y en esa diapositiva les había indicado cuál era el uso de cada uno de ellos y cuál era el significado. ¿Se acuerdan? Christopher y Jean-Pierre Quispe. ¿Qué significa a lot of? ¿Aló? Poco. Poco, no. A lot of no significa poco, nunca va a significar poco. A lot of quiere decir mucho, bastante. ¿Ok? A lot of, mucho, bastante. Luego teníamos el uso de some. Some era, recuerdan, algo. ¿Ok? Algunos. Algunos. Luego teníamos few. Y teníamos little. Little quiere decir un poco. Y cuando hablamos de a few es cuando tenemos singular. Perdón, cuando tenemos plural. Yo digo, yo tengo unos pocos, ¿me doy a entender? O unos cuantos. Cuando decimos Sí. tengo pocos libros. Tengo pocos libros, ¿verdad? Lo decimos. Entonces utilizamos a few cuando hablamos de poco, pero en plural. En el caso de many, ya saben qué significa many. ¿Qué significa many? Many. Muchos. ¿Ya? Y much. Mucho. En singular, sin este. Así de ah, sencillo. Ok, entonces mucho cuidado allí. Ahora, luego teníamos lo siguiente. Dice, any, any. Any obviamente significa ninguno o alguno. Ahora, ellos los podía utilizar en oraciones. Hay unos que puedo utilizar en oraciones interrogativas, en otros negative, ¿ok? Y en otros interrogative. Es decir, any lo voy a utilizar para negative e interrogative. A lot lo voy a utilizar para affirmative, ¿ok? O también lo puedo utilizar para interrogative, ¿ok? Pero en este caso se utiliza el some para interrogative, ¿ok? Y así se puede evidenciar y apreciar lo que les indico, ¿no? Este es el uso de los quantifiers y how many, how much. Hay que repasarlo y fortalecerlos. El cuaderno hay que revisarlo. Hijo, si lo dejan allí tirado o allí inmóvil, no van a poder ustedes fortalecer o ayudar al crecimiento de lo que es el aprendizaje, ¿ya? De las clases. Es necesario. Ningún tema, ninguna clase, si no se practica, se aprende. Es como la matemática. Si no no lo practicas, se te olvida. Ese es lo lamentable de esto, ¿ok? Y la realidad. Entonces, mucho cuidado allí, hay que practicar. Luego de eso, habíamos hablado de lo que es los phrasal verbs. ¿Qué eran los phrasal verbs? ¿Quién recuerda? ¿Los cuál? Los phrasal verbs. Christopher, ¿nos ha hablado? Al parecer estás ausente en su totalidad. Jean-Pierre, Am, ¿qué eran los phrasal verbs? Ok, los phrasal verbs eran verbos que iban acompañados de un pronombre o en este caso, perdón, de una preposición o de un adverbio. Como pueden ver aquí tenemos los siguientes verbs. Aquí están los siguientes verbos. Y habíamos practicado en clase. Tenemos clean, que es el verbo limpiar, hand, que es el verbo sostener, pick, que es el verbo recoger, sí, que es el verbo tomar, pero en cuanto a una lección, una clase, tomar tiempo, ¿ok? Tomar un baño. Teníamos el verbo white, que es el verbo, digamos, limpiar, ¿no? O trapear. Y tenemos el verbo put, que es el verbo colocar. Entonces, aquí estamos en presencia de algunos phrasal verbs, es decir, de ciertos verbos frasales que están acompañados de una preposición, una preposition o un adverb. Teníamos pick out, draw up o drop off, hang up, pick up, put out, take out, wipe off, ¿ok? Como pueden ver aquí, wipe off. Entonces, cuando ellos estaban al lado de, había un acompañante que era un adverb o una preposition, el significado cambiaba, ¿sí?
Totalmente. Ejemplo, cuando yo digo put away, ya no es put, ya no es colocar. ¿Ok? Ya sería put away, sería guardar. ¿Sí? Guardar, put away. Figúrense cómo el significado cambia de manera drástica, ¿no? Take out, take es tomar, pero cuando yo digo take out the garbage, estoy indicándote que saques la basura. Take out the garbage o the rubbish, es decir, la basura. ¿Ok? Mucho cuidado allí. Y habíamos hablado que ellos se presentaban en sus dos presentaciones. Habían los transitive and untransitive, es decir, estaban los transitivos e intransitivos. ¿Por qué se llamaban así? Porque esa preposición se podía mover dentro de la oración, como pueden ver aquí. Este es transitive, es decir, transitivo. Figúrense que no obligatoriamente debe ir al lado, sino también puede ir al final o seguido después del noun, es decir, garbage es basura y sería el sustantivo. I take the garbage out, es decir, yo saco la basura, o I take out the garbage. Ambas oraciones son correctas. Hicimos ciertas prácticas relacionadas con todo esto. Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Tomaron nota ya? ¿Cuáles son los temas que van a ir para el B-Modeling Exam, para el examen bimestral? ¿Aló? ¿Aló, chicos? Acá estamos, profe. ¿Cuáles son los temas que van para el examen? Los phrasal verbs. Ajá, los phrasal verbs. ¿Y qué más? El de las partes de la casa. That's part of the house. ¿Qué más? ¿Están tomando nota en su cuaderno? Tomen nota. ¿Qué más? Y efectivamente los dos últimos que serían el how many y how much. ¿Ok? How Y los much. classifier. Entonces eso es lo que iría en lo que es el B-Modeling Exam, el examen bimestral. Entonces, figúrense, yo para ustedes tengo por aquí una actividad súper sencilla que se llama Grammar Test. En otras oportunidades los hemos realizado. ¿En qué consiste el Grammar Test? El Grammar Test consiste nada más en lo siguiente, figúrense. La voy a proyectar con ustedes. De todas maneras, yo también he subido un video previamente y este video también lo voy a juntar. Ahí puedes ver el Grammar Test. Chicos, students. Lo tenemos. Sí. Y aquí tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Dice, Sí, sí. how much windows are, how many windows is, o how many windows are. ¿Cuál de todas las oraciones son correctas? La, How many. la primera, how much, porque many es para negativo. No, pero cuando está how much se utiliza para interrogativas, acuérdate. How many, how much se utiliza para preguntar cuántos y cuántas. How many. Ok, tiene que ser how many. ¿Por qué? ¿Qué me va a identificar? Primero me voy al nombre. El sustantivo es Windows. Todas son plurales. Figúrense que termina en S. ¿Sí lo ven? Windows. La B es la B. Entonces, al yo saber que es Windows y es plural, yo también sé que es how many. Ya yo sé que es how many Windows. Hasta aquí está bien. Pero está faltando algo. La forma del plural del verbo to be sería are, no is. ¿Ok? Entonces sería la C. How many windows are there? Es decir, ¿cuántas ventanas hay? Mucho cuidado aquí. Ok, en la number 2, vamos a ver, les dejo a ustedes, todos pueden participar para responder. ¿Cuál sería? How much light there? Vamos a identificarlo por el SAT. ¿Cuál de todas es? How many, like, la B. How many windows is? ¿Qué dice Otero? La B también. Figúrense. Vean el sustantivo. ¿El sustantivo qué es? ¿Es plural o singular? Singular. Entonces, ¿cuál debo utilizar? Much. ¿Lo ven? Sí. Ya. Me confundí. El letter A, la letra A, dice, how much light is there?
Es decir, cuánta luz hay. ¿Ok? Y así sucesivamente tienen todo el restante. Ahí van a trabajar. Mira, figúrense que aquí está el this. El there aren't también va a estar involucrado allí. Yo les enseñé todo esto. También trabajamos aquí el uso de los phrasal verbs. Figúrense que aquí están, ¿ven? ¿Sí? Ujú. En sus todas presentaciones. Entonces, en esto va a consistir la actividad, ¿ok? Mucho cuidado allí a la hora de elaborar, de responder, ¿ok? De completar cada uno de ellos. Yo voy a compartir ahora mismo el documento para que ustedes puedan realizarlo. La siguiente clase que vamos, bueno, la siguiente clase ya estamos en examen, olvídense, ya no podemos practicar, ¿sí? Entonces, Ok. vamos a presentar las actividades con tiempo, resuélvanlo, practiquen y me presentan para poder yo darles corrección, ¿ya? Y ustedes puedan fortalecer allí cualquiera de sus dudas. Allí estoy enviando en este momento el grammar test en el WhatsApp. Allí lo pueden apreciar. También voy a compartir con ustedes de manera inmediata lo que es el Google Classroom. Allí también el Google Classroom lo van a ubicar. Todo está allí ajuntadito. Ya. Nada más de ingresar y resolverlo. ¿Sí? Sí. Sí, profesor. No va a haber ningún problema. Ya todo está en la plataforma. Entonces, si quieren fortalecer allí, tener una buena nota, ya saben qué deben hacer, ¿no? Ujú. Practican con el Grammar Handout. Los que no han presentado sus actividades tienen que presentarla esta semana. Ya la semana que viene no recibo nada. Aquí está, ahí envié. Recuerden que es el mismo código de siempre. Nunca cambia. A menos que yo les indique. ¿Ok? Entonces, en eso consiste, chicos, a trabajar fuerte. ¿Ok? Los cuantificadores, el uso de there is, there are, el uso de how much y how many, ¿ok? Y los phrasal verbs. Obviamente van a ser esos los que están allí, los que hemos aprendido. Entonces, ¿alguna duda al respecto? No. Piero, No, ninguna, profesor. Christopher, ¿no? Ok, chicos, eso sería todo entonces. Vayan a la plataforma, resuélvanlo, ya saben, con anticipación todo, ¿ok? Para la siguiente clase vamos a estar haciendo un speaking activity, ¿okay? Una actividad donde van a tener que conversar. Bueno, have a great day. Ok. Bye. Chao, profe.